Ovación para Ursula von der Leyen, que ha liderado al bloque comunitario en tiempos turbulentos. La pandemia de coronavirus, el ataque de Rusia a Ucrania. Desafíos que han fortalecido a la Unión Europea. Ese fue su mensaje ante el Parlamento, el último sobre el estado del bloque en la actual legislatura. Juntos hemos demostrado que cuando Europa es audaz, logra hacer las cosas. Nuestro trabajo está lejos de terminar, así que mantengámonos unidos. Apeló a los legisladores a mantener el rumbo y prometió continuar con su agenda, incluido el Pacto Migratorio y el Acuerdo Verde, su proyecto emblemático. También abordó las preocupaciones de quienes desconfían de la transición verde, a quienes prometió tener en cuenta. Eso significa un resultado justo para que las generaciones futuras vivan en un contexto saludable, una transición justa con empleos decentes para aquellos que resulten afectados y la promesa de no dejar a nadie atrás. No todos están contentos con su mensaje. Tras su discurso, los verdes manifestaron sus dudas de que von der Leyen esté comprometida con una rápida profundización del Acuerdo Verde. La gran pregunta será si nos encontramos en una fase de simple aplicación de lo decidido o si la Comisión está dispuesta a proponer algo más que organizar conferencias. Otros en el Parlamento querían que von der Leyen hablara más sobre la inflación, la creciente crisis inmobiliaria y el aumento de los precios en Europa. Hay un gran silencio en este discurso, la ausencia de medidas concretas, incluso de una visión para aquellos que están sufriendo en Europa esta crisis del coste de la vida. En solo 9 meses, los europeos elegirán un nuevo Parlamento. Concluye entonces el mandato de von der Leyen. Para algunos observadores en Estrasburgo, su discurso parecía apuntar a la reelección. Si decide postularse nuevamente, ¿apoyaría su candidatura? Por supuesto, creo que ha sido una excelente presidenta de la Comisión Europea, no solo porque fue la primera mujer en el cargo, sino por las dificultades que enfrentó durante su mandato. Durante su discurso ante el Parlamento, von der Leyen no reveló si volverá a postularse o no, pero sí mostró su disposición a asumir los desafíos que enfrenta la Unión Europea. En Bruselas, la periodista María García Sornosa tiene más detalles para nosotros. María, ¿cuáles son las prioridades que estableció von der Leyen para los próximos años en la UE? Sí, Silvia, este discurso ha sido muy diferente al de los últimos 3 años porque apenas ha habido nuevas medidas, ya que Ursula von der Leyen se ha centrado en culminar las tareas pendientes. También ha destacado porque, a diferencia del año pasado, cuando Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, fue el invitado especial, en esta ocasión el bloque de Ucrania ha quedado relegado al último punto. A 300 días de las elecciones europeas, Ursula von der Leyen ha querido fijar cuáles son las prioridades de la Unión Europea en estos momentos. A su juicio, la transición digital, especialmente las leyes de inteligencia artificial, también culminar la transición verde que busca convertir a Europa en el primer continente neutralmente climático en 2050 y la recuperación económica que tras la pandemia y la guerra de Ucrania ha dejado a las economías de la eurozona en una zona muy maltrecha. Von der Leyen ha intentado hacer un discurso equilibrado para contentar a todas las fuerzas del arco parlamentario, pero como decíais en el reporte, ha habido muchas críticas. Sí que ha hecho una petición expresa y concreta, una ley del no es no, que busca considerar un eurodelito la falta de consentimiento explícito por parte de las mujeres, aunque es una medida que tiene pocos visos de prosperar en el corto plazo por las divisiones que genera entre los Estados miembros. Bueno, y habló además de ampliar la Unión Europea. ¿Dio algún indicio de plazos para la incorporación de 9 países al bloque? Se ha estado discutiendo el ingreso de Ucrania, pero también de los países balcánicos. ¿Ha dicho algo al respecto, María? Sí, Ursula von der Leyen ha evitado pillarse los dedos y fijar un calendario, incluso hablar de un número concreto de países que deberían entrar dentro del bloque comunitario. Sí que se ha referido a más de 30 y ha dicho expresamente que el lugar de Ucrania es dentro del bloque comunitario. Este es un tema muy sensible que no solo genera divisiones dentro de los Estados miembros, sino dentro de las propias instituciones europeas. Recientemente, Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, fijó en 2030 como la fecha de entrada de estos países. El tema de la ampliación es sin duda el tema que
que va a marcar la agenda europea de los próximos meses. En octubre, la Comisión Europea publica un informe sobre la recomendación de negociaciones de adhesión con Ucrania y con Moldavia, y los 27 líderes deben decidir de ello en la cumbre de diciembre, que se prevé ya como una de las más importantes de los últimos tiempos. Pero no solo va a marcar los próximos meses, sino los próximos años de la Unión Europea, porque la entrada de los 8 países que son candidatos a día de hoy, 5 de los Balcanes occidentales, Turquía, Moldavia y Ucrania, supondría sumar más de 150 millones de habitantes al bloque comunitario, con todos los desafíos logísticos, sociales, económicos y políticos que ello entraña. Por supuesto. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Un placer.